Bueno, continuamos acá en Vladimir a la Una. Saludamos al diputado Abelardo Díaz. Vladimir, muchísimas gracias. Estado Táchira. Además veo que eres fanático del Deportivo Táchira, pero no vamos a hablar de fútbol, vamos a hablar de política. Hincha a muerte bueno. del glorioso Deportivo Táchira. Bueno, Abelardo, tú eres diputado de la Asamblea Nacional y quieres ser reelecto. Sí, señor. El Estado Táchira. ¿Qué has hecho tú para merecer la reelección? Mira, nosotros hemos dado una gran batalla. De verdad que hemos dado cara. Nosotros hemos defendido lo que es el maltrecho, el maltratado Estado Táchira. Hemos hecho propuestas interesantes, propuestas viables para el desarrollo de nuestro Estado. Hemos defendido al Táchira de los atropellos constantes de este gobierno nacional y bueno, estamos convencidos que tenemos las credenciales y hemos hecho el trabajo para poder pedirle a la gente la confianza para volver a estar en la Asamblea en representación y con muchísima dignidad de nuestro Estado Táchira. Por ejemplo, iniciativas legislativas que ustedes han planteado, ¿cuáles han sido en tu caso específico? Hemos presentado varias. Mira, hace aproximadamente un año presenté un proyecto de ley, que lo llamamos proyecto de ley en defensa de la moneda nacional. Yo creo que ha sido sumamente dramático la caída del valor, del precio de la moneda venezolana y nosotros consideramos que un instrumento legal que permita la apertura económica pudiera ser parte de la solución que este país requiere desde el punto de vista económico. Definitivamente el gran drama que hay, el gran problema nacional que hay es la manera irresponsable como se le ha dado el trato a la materia económica en este país. No puede ser posible que en Venezuela se acabó con el aparato productivo nacional y no se esté haciendo nada. No puede ser posible que la inversión se acabó, que nos dedicamos a traer productos. O sea, pasamos lamentablemente a ser un país que no produce nada, pero que importa todo. Pero además que la importación se convirtió en el caldo de cultivo de la corrupción. Y lamentablemente todo indica que se sigue por la misma ruta, se sigue por la misma vía y es necesario cambiar el modelo económico socialista que fracasó. Aquí el problema es económico, el problema es que no producimos nada, que la plata de la importación se la robaron descaradamente y entonces estamos en ese limbo donde no se ve salida y donde eso repercute negativamente en el valor de la moneda nacional. Aquí ahora, definitivamente ¿cuáles son las medidas se tiene que caminar? Por ejemplo, en el caso del Estado Táchira, donde el problema fundamental es el bachaqueo. Por ejemplo, no el problema fundamental, es una consecuencia. El bachaqueo es consecuencia del problema, pero el existe como no es causa, realidad. Existe como una realidad ¿Cómo porque hacer, es consecuencia por ejemplo, de la escasez. Para acabar con ese problema, para devolver... Tiene que haber producción, tiene que haber producción suficiente. Pero si tú produces suficientemente, igualmente se va a ir a Colombia. ¿Cómo hacer para que no se vaya? No, porque cuando se produce suficientemente alcanza. Cuando se produce suficientemente los precios bajan. Cuando se produce suficientemente no hay por qué esconder nada. Pero fíjate, si bajan los precios, termina siendo mucho más barato y mucho más negocio venderlo en Colombia. Pero es que entonces tiene que cambiar y tiene que haber políticas económicas dirigidas a acabar con el gran diferencial cambiario. Es que es un conjunto. O sea, mientras no paremos... Eso implicaría aumentar los precios de los productos. Eso implicaría que necesariamente tiene que haber políticas económicas para detener la inflación y para detener dramáticamente lo que es aquello que hace que la moneda nacional cada día valga menos. O sea, la depreciación de la moneda hay que darle un parado. Y ese parado se da única y exclusivamente con inversión. No hay otra forma, con producción. Habiendo producción, habiendo inversión y habiendo seguridad, necesariamente va a haber fluidez y al haber fluidez vamos a tener como consecuencia una moneda menos débil de la que hoy tenemos. O sea, lo provechoso, lo que la gente busca de vender productos nuestros del otro lado no es porque sean muy baratos y allá sean caros, no. Es sencillamente por la gran ganancia, por la bestial ganancia que deja el diferencial cambiario. O sea, la ganancia es cuando tú agarras los pesos que te pagan del otro lado y los cambias
Bueno, eso es consecuencia de que la moneda nacional no vale absolutamente nada y eso es consecuencia de la economía, del mal manejo de la economía venezolana. El valor de la moneda es consecuencia directa de la economía. Si la moneda no vale nada es porque tenemos una economía enferma. Ahora, Y también hacia hay un allá problema, tenemos que trabajar, pero hay que cultural cambiar también, el ¿no? modelo. Si no se cambia el modelo, pues todo seguirá peor. O sea, aquí el modelo actual está aprobado. El modelo actual fracasó. El modelo actual tiene 16 años y la moneda vale 20.000 veces menos. Ha sufrido una devaluación en 16 años del 20.000%. Eso es abismal. De manera tal que si se sigue por la misma vía, obviamente, pues no tendremos nunca la solución Ahora, a esta ustedes en grave la crisis. campaña electoral en el estado Táchira, ¿cómo van a manejar este tema? Por ejemplo, frente al tema del contrabando, ¿cómo van a manejarse con este tema? Porque hay una parte importante, yo no sé qué porcentaje de la población, pero una parte importante de la población está en esa actividad, ¿no? Claro. ¿Cómo hacer Repito. para plantear soluciones a este problema y no enajenarse el voto de quienes puedan estar dedicados a esa actividad y no quieren que se acabe? Porque esa es la otra, ¿no? Repito, esto es consecuencia de... El contrabando no se acabará jamás. El contrabando seguirá en el estado Táchira vigente mientras las autoridades civiles y militares formen parte del gran negocio, mientras ellos formen parte de las grandes mafias. Porque ¿por dónde pasa? Pasa por la frontera que está custodiada civilmente y militarmente por el gobierno nacional. O sea, ellos forman parte de esas grandes mafias. Mientras esto no se logre acabar, mientras no haya de verdad una situación que las autoridades definan esto con honestidad, de verdad que haya un trabajo honesto en esta área para acabar con esto, no hay manera de que esto pueda tener fin. ¿Por qué? Porque, repito, las autoridades civiles y militares, que son las encargadas de que esto no suceda, están metidas en el gran negocio. Mira, gandola de gasolina no pasa trocha. Las cavas de Mercal con alimentos que tú consigues del otro lado... ¿Todavía se consiguen? Todavía se consiguen. Bueno, te pasa el puente y a los escasos metros están allí lo que tú quieras. Con las siglas y todo. Con las siglas y todo. Todo producto Mercal que tú lo quieras conseguir, lo consigues en la parada en Cúcuta. Eso es una realidad que todo el estado Táchira sabe. Ajá, ¿por dónde pasa? ¿Por dónde pasa? Y hay medidas, ¿no? Medidas que fracasaron rotundamente. La frontera... ¿Y no se ve llegar a un acuerdo entre las autoridades de Venezuela y Colombia para evitar eso? La frontera está cerrada en las noches. ¿No había un acuerdo para evitar eso entre Colombia y Venezuela? Bueno, mira, ha habido acuerdos de mil maneras, ha habido decisiones, la frontera está cerrada en las noches y todo continúa igual. ¿Por qué? Porque el gobierno, las autoridades forman parte de las grandes mafias. Entonces, esto es un flagelo que no se acaba, sino de verdad con una decisión de tener autoridades verdaderamente honestas. Aquí el problema es la corrupción que ha tocado y que ha llegado hasta lo más profundo de este régimen. ¿En qué puede cambiar esto una elección, digamos, esta realidad, una elección de una mayoría parlamentaria para la oposición? Mira, ¿qué piensan ustedes hacer definitivamente, el problema? Definitivamente sería el primer paso. O sea, todo cambio requiere de etapas, requiere de pasos. Y el primer paso, sin duda alguna, para los grandes cambios que este país requiere, es sin duda tener la mayoría parlamentaria. Desde allí podemos impulsar transformaciones fundamentales desde lo político hasta lo económico, que es lo que necesariamente tenemos que cambiar. Por ejemplo, un primer gran cambio, y Copey lo ha propuesto, porque aquí es necesario cambiar el modelo, pero para cambiar el modelo económico necesariamente hay que cambiar el gobierno en Venezuela. ¿Cambiarlo? ¿Cómo? Bueno, por la vía electoral, por la vía constitucional, por la vía que nos da la Constitución y nos dan las leyes. Bueno, una posibilidad sería una enmienda constitucional para reducir el mandato presidencial. Eso pudiera ser una de las alternativas. También pudiera ser una enmienda constitucional
para acabar con esta figura tan ¿Y por lamentable. qué reducir, por ejemplo, el mandato si está la figura del referéndum revocatorio, por ejemplo? Porque hay que acabar con este modelo que necesariamente pasa porque el gobierno cambie por la vía constitucional y por la vía electoral. Y esa es una de las vías que nos ofrece la Constitución. El referéndum pudiera ser otra, pero esa es una de las vías que está dentro de la Constitución. Y nosotros consideramos que tenemos que agotar todos los mecanismos que estén dentro de la Constitución para brindarle este cambio que el país requiere y que el país necesita. Abelardo, me gustaría también hablar un poco sobre el tema de las primarias de la oposición. ¿Por qué se realizan primarias solamente en un reducido número de circuitos? ¿Por qué no hubo primarias para todos los circuitos como las habrá en el Partido Socialista Unido de Venezuela? Bueno, yo creo que el escenario ideal hubiese sido ese, ¿no? Sin embargo, pues hay circunscripciones donde hubo acuerdos, donde hubo consenso, y bueno, los consensos también son válidos. Vamos a hacer una pausa, Abelardo, ya tenemos que hacer la pausa y el retorno seguiremos hablando de este tema. Ya venimos con Abelardo Díaz, diputado a la Asamblea Nacional por el Estado Táchira y candidato a la reelección. Ya venimos.